Magazine de Noche. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel? Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción a partir de este momento les invita para que nos acompañen en lo que es la cita diaria, el reencuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que hacen posible, que retransmiten esta parrilla de programación, cordialísimo salud. Uno de los temas que hemos seguido abordando es los que tienen que ver con la cultura, de los que tienen que ver con el folclore, de lo que tienen que ver con esa palabra tan amplia que es el arte en sus diferentes expresiones. Y lógicamente todo lo que tiene que ver con el nororiente colombiano y que queremos y creemos son de interés general. Pues estos programas últimamente que hemos estado precisamente con la parte musical, con la parte de la literatura, con la parte folclórica, en fin, para resaltar precisamente lo que ese talento, esa creatividad, ese ingenio que tenemos y que lógicamente cuando hablamos de sentido de pertenencia y de identidad, qué mejor cuando hablamos del turismo, que es una de las expectativas que hay en torno a la economía naranja, en fin, lo que es la reactivación de esa pequeña economía, la mediana economía y la gran economía a gran escala. Por eso cuando hablamos de sentido de pertenencia e identidad, es mostrando también y lógicamente todo lo que alrededor de estos temas están. Hablar de las políticas públicas, hablar de las políticas gubernamentales, en fin, en todos los aspectos. Pues hoy nos acompaña el ingeniero industrial, que de igual manera ha venido haciendo un trabajo de investigación, mezclando, podríamos decir, historia con turismo. Pues el ingeniero Carlos Rueda Rojas ha sido el artífice, viene con un proceso también de lo que podríamos decir que un híbrido, cuando hablamos de ese turismo, cuando hablamos precisamente de la historia que va de la mano y que lógicamente ya lo han demostrado una serie de países, de regiones, y por eso pues para nosotros es grato que el ingeniero Carlos Rueda Rojas nos acompañe. Bienvenido aquí al Magazine de Noche, ingeniero. Muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia de Guanevisión. A ver, pues vamos a retomar para entrar en contexto de lo que es la más reciente obra de la cual hace su publicación. Guía Turística de Bucaramanga, pues como en todo hay un motivo, ¿no? 400 años de la ciudad de Bucaramanga. Hablemos de esto para entrar en contexto de lo que es esta otra obra que viene presentando en diferentes conversatorios, en diferentes escenarios, conversaciones imaginarias en la ciudad de los parques. Le cuentan lo que cuentan las estatuas. A ver, ingeniero, de esta obra, Guía Turística de Bucaramanga, lo que usted plasmó en esta misma. Sí, siempre que un escritor escribe un libro, un pintor, un cuadro, un compositor musical, una canción, pues siempre quiere comunicar un mensaje. Hay algo que él quiere transmitir y que está basado en su percepción, en su historia de vida, y esta no es la excepción. Pues yo escribo este libro, Guía Turística de Bucaramanga, 400 años, después de haber regresado de una ausencia de 40 años en el país, porque yo estudié en Bucaramanga, nací en Bucaramanga, estudié la primaria, el bachillerato y la universidad, me gradué como ingeniero industrial y me fui en diciembre del 77 a vivir a Venezuela. Allí pues viví durante 40 años, tuve la oportunidad de vivir una temporada en Europa que me mandaron con un adiestramiento. Y después de que regreso, pues encuentro una ciudad un poco transformada, con muchos edificios, ya no son tanto casas, y con lugares que todavía existen, pero encuentro una ciudad sumida un poco en el olvido. Las personas no conocen su ciudad, dicen que no hay a dónde ir,
y yo empiezo a ver que la ciudad sí tiene sitio donde ir. Lo que pasa es que las personas parece que vivieran como en una caja de cristal, donde adentro son unos vidrios oscuros y poco se ve hacia afuera. Mientras que el que viene de afuera ve otra cosa, ve una ciudad desde afuera hacia adentro, se ve con un vidrio más claro y encuentra cosas que el que está adentro no ve, le pasa desapercibido. Entonces, eso hace que yo escriba este libro, Guía Turística de Bucaramanga, que tiene 200 páginas, 160 imágenes, y si no hubiera nada que ver, pues yo no podría haber escrito ese libro. Entonces aquí se revelan los lugares, los atractivos que tiene la ciudad, no solamente Bucaramanga, que era el motivo por los 400 años, sino también pues el área metropolitana, porque cuando llega un turista a Bucaramanga, pues va a Girón, va a Florida, va a Piedecuesta, para él eso es Bucaramanga. Entonces, de ese punto de vista, aquí buscamos los lugares, conozcamos los lugares, identifiquemos la ciudad de un montón de cosas que el que está adentro a lo mejor ni sabe que existen o no conoce la importancia que pueda tener ese monumento, esa casa antigua, esa estatua. Y en este caso, pues en este libro se rescata eso. Esa fue la intención del primer libro. A ver, ingeniero, pues he tenido la oportunidad de hablar con otras personas que hace tiempo se fueron de Piedecuesta, de Florida, de Girón, de Bucaramanga, de la zona nativa, y que lógicamente usted hace referencia de 40 años por fuera, el impacto que se siente precisamente cuando vemos hoy que en esa época pues la arquitectura, el diseño de esos municipios que estaban en proceso de crecimiento urbanístico y poblacional, pues no se notaba, pero hoy con el agite, ¿qué notaba usted? Precisamente cuando hablamos de sitios característicos de Bucaramanga, que es la capital, y lógicamente de su municipio, de esa época en que usted migró a lo que nuevamente después de 40 años, para tomar como referencia, como usted lo manifiesta, precisamente estas obras. Sí, en mi juventud la Bucaramanga que existía era una Bucaramanga donde habían casas, no habían tantos edificios. Cuando regreso a una ciudad vertical, muchos edificios. En una cuadra donde habían 10 casas, ahora, y ahí vivían quizás 70 personas, ahora hay 5 edificios y ahí viven 500 o más personas. Entonces, hay mucha más población, pero hay menos identidad con la ciudad. Muchas personas de la ciudad no conocen otras áreas históricas interesantes, como por ejemplo los alrededores del Parque Custodio García Rovira, la Casa de Bolívar. Hay bumangueses que viven quizá en Cabecera o en otro sitio y no han ido allá a esos sitios. Entonces hay una pérdida, como digo yo, una pérdida de memoria de la ciudad. Y eso me preocupó a mí y dije, bueno, si nosotros estamos hablando de que vamos a impulsar el turismo en la región, que eso es lo que nos va a salvar después que no haya el petróleo, pues tenemos que primero conocer la ciudad, porque si no, ¿cómo la vamos a conocer los demás? El turismo urbano se basa especialmente en la historia de los sitios que hay en la ciudad. Si uno va a Roma y va a ver el Coliseo Romano, pues ese Coliseo Romano que lo ve allí en ruinas, si no sabe la historia no le dice mucho. Dirá que es una construcción que está allá en ruinas, que ahí ya no hay espectáculos, que en mejor estado de conservación está el Estadio Bucaramanga, pero si ve la historia dice, no, es que ese sitio se construyó en el año 70, 80 de nuestra era. Entonces, oye, esto ya va a cumplir casi 2000 años. Ese sitio, ese Coliseo Romano, albergaba 60.000 espectadores. En Colombia no hay ningún estadio que albergue esa cantidad de personas. Y cuando eso no había cemento. Entonces, fíjate que es la historia la que hace interesante el sitio. Lo mismo aplica a las ciudades, a Bucaramanga. Si yo quiero ver Bucaramanga, ¿qué lo tiene atractivo? Pues lo que está atractivo son los lugares históricos, monumentos, personajes, mitos, leyendas, y eso pasa desapercibido muchas veces para el habitante local. Entonces, ese es el motivo por el cual, digamos, uno tiene que ver la ciudad recordando aquellas cosas que todavía se preservan y esa historia que está antes. Lógicamente, las ciudades se van transformando. Por ejemplo, Piedecuesta, aquí donde estamos, antes estaban puras sembradíos de caña de azúcar. Ya no quedan casi haciendas de caña de azúcar, tal vez 2 o 3, pero aquí había 300. Esa es una evolución natural que va habiendo, pero hay ciertos hitos históricos, ciertos lugares que permanecen y que nos recuerdan el pasado. Entonces, de eso se trata cuando yo escribo estos libros. Mantengamos la memoria histórica porque eso es lo atractivo. La gente, por ejemplo, cuando se casa, hoy en día se utiliza mucho, hay gente que se casa, va a Barichara, o se casa en Girón, una iglesia antigua de las Nieves,
o en la Iglesia de los Dolores. ¿Por qué? Porque son los lugares históricos, bonitos, agradables, y la gente se reencuentra con ese pasado. Eso es lo bonito, eso es la historia que tiene que ver entonces el turismo combinado con historia. Son los sitios donde uno va a ver cosas agradables, porque la historia pues hace parte del turismo, especialmente el turismo urbano. Hace énfasis, ingeniero, precisamente que va de la mano, ¿no? La historia con el turismo. Correcto. Cuando habla usted precisamente de ese turismo urbano, que es el que gran parte de los latinos, cuando nos trasladamos hacia Europa, hacia continentes que lógicamente, o países que legendarios, pues es la historia. Hablar de las murallas, hablar de muchas piezas arquitectónicas y que lógicamente es historia. Y cuando hablamos de ese turismo que también se combina, ¿no? Cuando vamos a otros países o acá mismo en las regiones, cuando hablamos de ese turismo ecológico, de ese hoy llamado turismo también comunitario, en fin, todo lo pertinente, que casi que es una mezcla entre ese turismo urbano y ese turismo campestre, si pudiésemos decir, rural, qué sé yo, esos unos matices, pues es importante eso, pero alrededor siempre sigue siendo la historia, el marco, lo que enmarca precisamente, ya sea escenarios eminentemente naturales o urbanos. Le oía a dos personajes, al arquitecto Antonio José Díaz Ardila, precisamente haciendo una remembranza de unos escenarios mezclados. Hacía referencia nada más al siglo pasado. Decía de esta zona, de lo que usted dice, los cañaduzales, de hablar de un sitio característico que era Campo Alegre, ¿sí? Ubicado prácticamente en una intersección entre Piedecuesta, Florida y Bucaramanga, y a la par con el desarrollo de una serie de escenarios, y ahí estaba la mezcla, decía él en un conversatorio, lo que tiene que ver esos escenarios eminentemente naturales y la parte arquitectónica de los alemanes que nos visitaban, que llegaban acá por la parte comercial. Entonces es importante para lo que usted dice y que plasmó en esta obra, ¿no? Los sitios característicos que identifican, en este caso, a Bucaramanga y el área metropolitana, guía turística y el motivo de Bucaramanga 400 años. Y que de igual forma pues sigue siendo una obra de consulta, resaltando lo que tiene que ver con estas piezas arquitectónicas que tenemos en el área metropolitana y que lógicamente son historia. Por eso a veces no entiendo, ingeniero Carlos, cuando se habla del turismo, y lo hemos discutido en varios conversatorios también, porque si bien es cierto que gran parte de esos sitios los administra la parte pública, ¿no? El gobierno local, regional y nacional, por ejemplo, el turismo aprovecha estos puentes, por decir algo, en junio para desplazarse hacia otras ciudades, a otras regiones, o lo contrario, otras regiones vienen hacia acá, es decir, donde 3, 4 días que la gente tiene la oportunidad de su descanso, donde hay un receso de sus labores, pero infortunadamente llega y encuentra los sitios característicos cerrados. Sin servicio. Es una contradicción. Cuando necesitas promulgar, mostrar esa historia. Sí, es correcto. Precisamente se trata de que hay que combinar las dos cosas, ¿no? El turismo urbano y el turismo rural. El turista llega a Bucaramanga, no llega directamente a Barichara ni a Zapatoca, porque aquí es donde está el aeropuerto, aquí es donde están las mayores facilidades de hoteles. Entonces, lo normal es que dentro de la ciudad tenga a dónde ir y que también haga recorridos. A veces algunos son de menos de una jornada, o sea, uno va en el mismo día y retorna, si va a ir a Panachi o si va hacia el Páramo de Berlín o si va hacia Topocoro. Esos son sitios cercanos que están, digamos, a menos de una jornada, o sea, la persona no vaya a pernoctar, pero son sitios generalmente de naturaleza que precisamente parten de Bucaramanga y tienen que combinarse las dos cosas. Ya cuando se pasa de un día, ya se va a otro lugar que va a pernoctar allá el turista, pues bueno, ya es otra región, pero es que el turismo no se ve, digamos, el turismo de Bucaramanga, aparte del de Girón o el de Piedecuesta, es que todo eso para el turista, para el que viene, es la misma cosa. Hay que tener una ruta que te lleve tanto para la parte histórica, cultural de la ciudad, como para los sectores aledaños, donde también hay, aparte de historia, pues hay el paisaje. Articular. Articular Tal vez todo en eso
el eje cafetero nos lleva ventaja. Primero por las vías, ¿no? La movilidad que es importante. Claro. Segundo porque fíjese que en ese proceso del café, las fincas cafeteras, si bien es cierto que el café no es que sea mal negocio, pero prácticamente sin dejar el café han convertido esas fincas cafeteras en sitios turísticos. Claro. Tenemos los parques naturales, donde de verdad que se siente uno en otro mundo, si pudiésemos decir esa palabra, estando allá con esa naturaleza y ese turismo, pero alrededor va casi que Calarcá, van personajes que volvemos a insistir en lo que decíamos anteriormente, la historia, pero con lo actual, que es las fincas cafeteras, que son los tractores, que son los carros de esa época, en fin, va de la mano todo con la palabra que decimos articular y se reactiva esa economía del pequeño operador, del gran operador, del hotel, del restaurante, de todo lo que es la expectativa que hay y por eso esta región del nororiente colombiano sobre todo pues se requiere eso, la infraestructura que es importante en torno a lo que es la esperanza, la expectativa que hay con el turismo. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche, hoy dialogando precisamente con el ingeniero Carlos Rueda Rojas. Inicialmente pues hablábamos de esta obra, Guía Turística Bucaramanga 400 años, como lo decíamos, pues su nombre lo dice, una guía de unos sitios característicos de Bucaramanga y el área metropolitana alrededor del turismo, pero sin dejar la historia, que es la base, que es el fundamento, que es la estructura precisamente de lo que concierne a estos temas que van en constante crecimiento urbanístico y poblacional. A ver, ingeniero Carlos, tengo su más reciente obra publicada, precisamente acá en mis manos, Conversaciones imaginarias en la ciudad de los parques, lo que cuentan las estatuas. Hablemos de la obra a grosso modo. Bueno, esto es como un complemento, un paso más allá de la primera obra, donde mostramos los sitios de la ciudad, con una guía turística hecha al estilo europeo, o sea, con papel brillante, con fotos y demás. Pero, como yo decía, hay una pérdida de la memoria de los habitantes de la ciudad y eso hace que dificulta que una persona pueda querer la ciudad si no la conoce, si no conoce su historia, no la puede cuidar. Entonces es muy común ver personas que no saben cómo se llama un parque. Entonces hablan del Parque de la Alcaldía, no el Parque García Rovira, o el Parque Las Palomas, o el Parque La Triada. No conocen su nombre y mucho menos conocen el prócer, la estatua que está allí, que fue lo que hizo. Eso dificulta el turismo porque si los habitantes de la ciudad no conocen eso, ¿cómo se lo pueden transmitir al que viene de afuera? Entonces, buscando recuperar esa memoria histórica, pues yo escribo este libro, en el cual lo que busca es precisamente que las personas se empapen de lo que tiene la historia de la ciudad, pero no como un libro, un ladrillo donde vamos a hablar de la biografía de José Antonio Galán, la biografía de Simón Bolívar, porque hay una estatua, sino haga de cuenta que uno tuviera la posibilidad de llegar al Parque Bolívar, ver la estatua de Simón Bolívar allá en Bucaramanga que está sentado, y tener la potestad de decir, bueno, señor Bolívar, ¿y usted qué hace aquí? ¿Por qué está sentado en este parque? Yo lo imagino a usted en todos los demás lados, montado en un caballo con una estatua, usted está aquí sentado. Cuénteme su historia, usted, ¿por qué está ahí? Y que Bolívar empezara a hablar, le diga, no, pues que yo estuve en Bucaramanga en tal época, y de esa manera sentarle un diálogo entre el turista o el visitante y el prócer que está ahí. Eso sería lo ideal, a uno le gustaría mucho tener ese diálogo, pero no lo podemos hacer. En el libro... Ingeniero, tal vez lo que usted dice, llegamos a un parque, miramos el personaje y nos vamos, no sabemos quién es, de dónde. ¿Qué hizo? Sí. Entonces, en el libro ponemos un personaje que adquirió ese don de poder conversar con las estatuas. Entonces, a través de 18 días, cada día es un personaje, se entabla una conversación con Simón Bolívar, con el padre Francisco Romero, con don David Puyana, los de la Casa del Diablo, del Café, con José Antonio Galán, y de esa manera, con ese diálogo ameno, pues conocemos la historia del personaje, nos habla también del monumento, quién lo hizo, ese parque, y como ese personaje, esta estatua, ha permanecido aquí ya en los últimos tiempos, pues también el prócer puede hablar en tiempo presente de la ciudad, nos puede emitir conceptos, nos puede hasta sugerir cosas
que pudiera, digamos, ayudar al desarrollo del turismo en la ciudad. Entonces, el libro trata de eso, una manera amena de uno conocer la historia y el patrimonio de la región. Al final de cada capítulo, inclusive yo incluyo un código QR para que la persona, el lector con el celular pueda escanear ese código QR y llegar a una página web donde se complemente información del tema tratado. Al final también del libro tengo una parte de anexos, porque estamos hablando del patrimonio material e inmaterial. Esos anexos pues hablan del himno de Colombia, el himno de Santander, el himno de Bucaramanga y aquellas canciones típicas propias como Señora Bucaramanga, como Campesina Santanderiana, Pueblito Viejo. Entonces es un libro, digamos, para uno conservar, para uno empaparse de lo que hay y para aprender de una manera agradable lo que tenemos. Podríamos decir, es una obra de consulta, ¿no? Ya cuando se quiera profundizar, pues va a otra fuente. Claro, esa vez. Sí. Es decir, esto no es una un libro, reseña, una reseña. Sí, no es un libro para los investigadores de la historia que, digamos, estudian en fuentes primarias. No, este libro pues, es para el ciudadano común y corriente que va a aprender mucho más de lo que él sabe, mucho más de lo poco que le enseñaron o que no le enseñaron hoy en día en la escuela, en el colegio. Hoy en día es muy común ver muchachos universitarios que realmente no conocen los parques de la ciudad. Es un libro que uno lo va a leer, lo va a tener como consulta, pero va a poder transmitir a los hijos, a los amigos, pero es más que todo hecho pues, para el habitante de la ciudad. El primero pues, tenía que ver también con un turista que venga a conocer la ciudad, pero este es más contactarse uno con su ciudad, aprender a querer. El anterior era más como de sitios, ¿no? Más de sitios característicos conocidos. Sí, y este es más de personajes. Y la historia, pero aprendida de una manera pues amena, ¿no? Amena. O sea, me dice, sí. Ingeniero, son 18, es decir, 18 sitios, 18 personajes. 18 personajes, sí, realmente, sí. Sí. Y digamos, el primer capítulo, pues tiene que ver pues cómo hizo ese personaje que se llama Charlie, que es el que conversa con todas las estatuas, de qué manera adquirió ese don, cómo es que uno puede llegar a hablar con las estatuas. Entonces ahí se narra, comienza que... Es decir, ingeniero, le da vida a usted a alguien que deambula, que recorre estos 18 sitios. Correcto. Charlie. ¿Por qué Charlie? ¿Por qué le da ese nombre de Charlie? ¿Por usted? Sí. Sí, fíjate que el libro comienza que un personaje llamado Charlie, que en su juventud vivía en Bucaramanga y partió por motivos laborales hacia otras tierras, y después de 40 años regresa a reencontrarse con su ciudad. Pues esa es la historia mía, ¿no? Sí. Y entonces al pasar frente a la Casa del Diablo, porque Charlie estudiaba por ahí cerca, tenía un amigo y pasaba por ese lugar siempre. Entonces allí iba y quiso tomarle una foto a la Casa del Diablo, que ahora es la zona social de un edificio, y ahí comienza un evento paranormal donde aparece o se manifiesta el diablo, luego aparece otro personaje de la ciudad, y entonces después de ese suceso, Charlie queda con el don de poder hablar con las estatuas. Entonces ahí comienza todo. O sea, a partir de ahí, de la Casa del Diablo, en esa presencia, toma unos poderes, si pudiésemos decir. Exactamente. Entonces al segundo día, este personaje de Charlie llega al Parque Los Arrapios, que está ahí cerquita, y encuentra las dos estatuas pues, de don David Puyana Figueroa, el dueño de la Casa del Diablo, y al lado está el cura Francisco Romero, que era el que impulsaba el café en la región. Entonces ahí esos personajes le hablan a Charlie y él se da cuenta que puede conversar con las estatuas y a partir de ahí puede ir a muchos sitios y averiguar la ciudad de esa manera, preguntándole directamente a las estatuas. Y ese personaje que le da vida a usted en la obra, Charlie, ¿él conoce todo lo que es el personaje o le pregunta a él quién es? Le pregunta a ver quién es porque tiene ideas, pero algunos los conoce bastante, poco, mediano, de otros no tiene mucha idea, ¿no? Por ejemplo, cuando llega al Parque Turbay, pues ese personaje, Gabriel Turbay, no lo conoce casi nadie en la ciudad, ¿no? Digamos, lo conocieron las personas que vivían en los años 40, 50, pero hoy en día uno le pregunta a un muchacho, mire, ¿sabe quién es Gabriel Turbay? Dice, no, ese no fue el que fue presidente de Colombia, no fue, ese era otro, no tiene nada que ver con este. Entonces, en ese caso, Charlie no conoce mucho realmente el personaje y se entera de las cosas. Y hay otros casos que tiene alguna idea, pero siempre quiere volver a refrescar y saber, mire, cuénteme más de lo que yo no sé. ¿Sí? Entonces, es así. Y ese personaje le habla, o Charlie le habla de él como tal,
y su entorno, el sitio, el parque o el área pública donde está ubicado? Le pregunta de primero, bueno, ¿usted quién es? ¿Dónde nació? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cuál fue su trayectoria histórica? ¿Por qué está aquí? Pero también le pregunta, bueno, ¿y este parque donde usted está, su estatua, quién hizo ese monumento? ¿Qué hay aquí alrededor del parque? Entonces, esa es la parte de patrimonio que se está abordando, contada por la estatua, ¿no? Entonces, se abordan ambos temas, pero no solamente queda ahí, es que también Charlie le pregunta al final al personaje, a la estatua, bueno, ¿y usted qué se le ocurre que pudiera proponer para que Bucaramanga tuviera un mayor desarrollo turístico, urbanístico? Y entonces a través de ese personaje, pues hay propuestas interesantes, cosas imaginativas de qué se pudiera hacer para que la ciudad fuera más atractiva. Por ejemplo, uno de los personajes dice, no, es que Bucaramanga debería aprovechar más. Hay ciudades que tienen ríos como París, y entonces aprovechan el río, por eso se hacen travesías, recorridos turísticos. Y hay otras que tienen la playa cercana. Y en Bucaramanga hay montañas. Y hay ciudades que aprovechan la montaña para el turismo. Bogotá tiene un teleférico, un funicular. Caracas tiene un teleférico al Cerro del Ávila. Barcelona, España, un teleférico que va del mar al Montjuïc. Pues en Bucaramanga también debería utilizarse ese concepto, que ya hay, de paso, digamos, diseño de un teleférico que vaya de Bucaramanga hacia el aeropuerto Palo Negro. Pues revivamos ese concepto, pero no nos quedemos nada más ahí, sino que aprovechemos ese cerro de Palo Negro para construir allí un parque temático, que lo llamamos a llamar, todo esto lo dice el prócer que está allí, el Parque de la Santandereanidad y la Piña. ¿Por qué? Así como hay el Parque del Café, que digamos está en la región occidental de Colombia, pues un parque que esté en la parte nororiental, digamos, nosotros estamos en el límite entre la parte andina de montaña y toda la parte de la costa norte caribe. Pues sería un parque, digamos, más cercano a esta región, a Cúcuta, Valledupar, a Santa Marta, y que tuviera una concepción que fuera, digamos, la santandereanidad. ¿Cómo sería eso? Santander tiene 7 provincias. Cada provincia tendría allí un lugar, por ejemplo, la provincia de Vélez, donde se colocaría, por ejemplo, una pequeña réplica de la iglesia, famosa iglesia Atravesada de Vélez. En este sector se pondría también pues, la cuestión del bocadillo, el tiple, la guabina, los atractivos turísticos que tiene la región de Vélez, como las ventanas de Tisquizoque. Lo mismo pasa con la región guanentina, entonces una pequeña réplica de la iglesia de piedra de Barichara, un poco el piso con esa piedra. Digamos que fuera como una pequeña muestra de todos los atractivos que tiene el departamento. Y combinado pues con el cultivo de la piña, con la hormiga culona, es decir, algo que le sirva no solamente a la ciudad, sino que cuando el turista llegara a la ciudad, pues se empapa de eso y después de ahí iría a todos esos sitios. Esa es una propuesta, por ejemplo, futurista, realizable. Así como esa hay muchas otras que cada prócer propone. A ver, en ese recorrido imaginario de ese personaje que usted le da vida, como es Charlie, me dice, inicia ahí en la Casa del Diablo, ¿no? Ese recorrido, adquiere unos poderes, una sabiduría, un conocimiento para seguir. ¿Dónde termina ese personaje, ese recorrido imaginario con los sitios y con los personajes? ¿Dónde termina? Bueno, eso es interesante porque ese es el primer capítulo del libro. Ese personaje, ahí se le presenta entonces una persona, un personaje de la ciudad que vivió en el siglo pasado que se llamaba Don Jesús Ojeda, el mago, que era un personaje real que vivía cerca de lo que es hoy el día del Parque del Agua, y allí acudía la gente porque el señor tenía poderes reales, él hacía imposición de manos y curaba a la gente, y todas las mañanas había una fila de 30, 40 personas haciendo fila para que él los curara. Él no les cobraba nada, pero decían que era una persona milagrosa. Claro, en esa época no había la CPS ni nada, o sea, la parte de la salud en Colombia estaba muy atrasada y una de las cosas que acudía era esa. Entonces, ese personaje es el que realmente interviene cuando ¿Usted alcanzó a ir allá a ese sitio? ¿O no lo necesitó? ¿A dónde? A de Jesús el Mago. Sí he ido. En muchas crónicas, me he encontrado ese personaje en muchas crónicas también. Y que para poder escribir el libro yo tuve que, digamos, buscar también cierto contacto, hablar con ciertas personas. Inclusive estuve allá en el sitio, todavía existe,
porque, digamos, no puedo inventar cosas, Exacto. cosas que me contaron allí realmente, ¿no? Entonces, este personaje, don Jesús el Mago, es el que interviene en ese primer capítulo donde el diablo, digamos, manifiesta cierta fuerza que debilita a Charlie. Y a raíz de esa intervención, pues, que queda Charlie con ese don de poder hablar con las estatuas. Ahora, este personaje, don Jesús Ojeda, el Mago, le dice, nosotros nos volveremos a encontrar. Charlie en ese momento, cuando le pregunta cómo se llama, dice Jesús Ojeda, y el personaje se va, y después dice, oye, Jesús Ojeda, me suena que había un Jesús Ojeda que era el mago, y era un curandero. Entonces recuerda y nos narra en el libro quién era ese personaje que realmente existió en la ciudad. Y le queda la duda, bueno, él me dijo que pronto nos íbamos a encontrar, pero ¿será en este mundo o en el otro? Porque estuve hablando con un muerto, ¿no? Entonces, en el último capítulo del libro vuelve a aparecer el personaje. Pero entonces ahí ya el que habla, el personaje le pregunta a Charlie, bueno, usted adquirió ese don, ¿cómo le pareció? ¿Qué vio en la estatua? ¿Qué fue lo que más le impresionó? Entonces el libro, digamos que comienza con ese personaje y termina con ese personaje donde le cuenta cómo fue su experiencia de haber hablado con los diversos personajes que están en forma de monumento en la ciudad. Así termina el libro, ¿no? Veo que cada de los 18 sitios, de los 18 personajes, pues viene recreado con material fotográfico, ¿no? Sí, claro. Digamos un libro que, como tiene que ser agradable, pues no puede ser puro texto, pura letra, porque eso puede cansar un poco al lector. Está dividido también en capítulos, o sea, yo puedo leer el día 5, después leer el día 7 si quiero, y digamos que yo no pierdo el hilo porque es que cada capítulo, digamos, es muy independiente del otro. Entonces, eso facilita también la lectura, lo hace más agradable. 18. Y 18, digamos, se acompaña con ciertas imágenes, primero pues del personaje y después de algún sitio que acompañe eso o de la idea que está expresando el personaje, ¿no? Pues en el caso que le hablaba del parque ese de la Piña, la Santa Endrianidad, pues se muestra un esquema de cómo sería ese parque, más o menos, ¿no? Entonces, esas propuestas, digamos, que son como unos sueños de lo que queremos ver de la ciudad, pues se ponen allí también en una imagen, a veces creada con inteligencia artificial esa imagen, y pues ayudan, digamos, a recrear, a soñar con una ciudad que en un futuro será mejor. Porque, digamos, la idea nació del prócer que está allí, que se está entrevistando. Ingeniero Carlos, precisamente cuando hablamos de la historia, pues constante y permanentemente dialogo con el maestro Emilio Arenas, el sociólogo, investigador, historiador, y en fin. Y pues la historia es delicada en eso, ¿no? A veces no es el capricho de que porque a mí se me ocurrió, o porque creo que esta hipótesis es la más que va conmigo, con mi pensamiento, ¿no? La historia a veces pues se desvirtúa precisamente por eso. ¿A dónde voy yo? Cuando hablamos precisamente de esta obra, la más reciente, Conversaciones Imaginarias en la Ciudad de los Parques, pues requiere un proceso, es investigación, corroborar, primero definir, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Segundo, los sitios, los personajes, qué sé yo, ir a escudriñar esa historia y corroborar, comparar, y volvemos a lo que decíamos anteriormente, esas hipótesis según la historia, que la historia pues es precisa, a veces nos la narran de una forma distorsionada, ¿no? Entonces eso es delicado en eso, cuando hablamos de la historia, para consultar, para eso, para como se llama, historia. Sí, sí, es correcto. Yo cuando, digamos, cada personaje primero hago una averiguación de ese personaje de diversas fuentes, veo a ver qué dice uno, qué dice otro, para poder yo sacar un resumen y ver, bueno, ahora cómo lo transmito esto a este libro, ¿no? Es de una manera agradable. A veces hay contradicciones o hay un historiador que toma partido en un sentido de otro, pero yo, digamos, obvio eso. O sea, yo no me voy aquí, por ejemplo, el caso de Bolívar y Santander. Pues hay unos que hablan mal de Bolívar o hablan mal de Santander. En este caso no hablo mal de nadie. Aquí hablo bien de todos y, sin embargo, se aborda el tema, por ejemplo, del atentado allá que sufrió Bolívar en septiembre de 1828 en Bogotá. La noche septembrina. Esa noche septembrina. De eso se trata, pero no se pone que este fue el bueno, este fue el malo. Se ponen las cosas de un contexto, digamos, que cada cual si quiere averiguar más y tomar partido, pues lo haga posteriormente.
Entonces es para que la persona, digamos, no se confunda, ¿no? Porque, digamos, yo me voy al concepto más general que haya, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Antonio Ricaurte, pues todos sabemos o todos hemos entendido que él murió porque le metió un tiro, hizo volar allá un depósito de pólvora en la hacienda San Mateo en Venezuela. Pero alguien puede decir que no, que eso fue mentira y que él murió de otra manera. Bueno, yo no entro, digamos, a discutir eso. Lo que hay es eso. El himno nacional de Colombia termina en la última estrofa hablando precisamente de Ricaurte, San Mateo, el átomo volando, ¿no? Entonces, pues yo no voy a contradecir eso, eso es lo que hay. Y digamos, no quiero confundir al lector, sino vamos con la versión más aceptada de la historia que hay. Y si quieren ver otras versiones, bueno, ya eso, a los que estudian más profundamente la historia, vaya y hágalo, ¿no? Dos características, ingeniero Carlos, precisamente cuando veo, hay sitios en todo el mundo, yo pienso, pero hablemos de lo que usted cita acá, del área metropolitana. Por decir algo, hablamos del Parque García Rovira de Bucaramanga, pues ahí está la estatua, está la esfinge de Gustavo, pero hay otros parques que llevan el nombre no del prócer, no del líder. Hablamos, por ejemplo, del Parque Centenario, hablamos del Parque Las Palmas, en fin. Es decir, va de la mano la parte geográfica, el sitio, el entorno, lo que decíamos anteriormente, de ese proceso urbanístico, de lo que fue, y el personaje como tal, ¿no? Muchas veces no sé hasta dónde usted, en esas consultas, en ese proceso, si siempre tiene que ver el personaje donde está con el sitio. Sí, sí, correcto. El libro trata eso precisamente. Por ejemplo, el Parque Las Palmas. El Parque Las Palmas tiene un prócer ahí, que es José de San Martín. Es un prócer sureño, argentino. ¿Y qué hace un prócer argentino en el Parque Las Palmas? ¿Qué tiene que ver eso con Bucaramanga, con Colombia? Pues el libro precisamente lo explica. Ese parque fue creado, fue apoyado por la Embajada Argentina porque aquí había una inmigración de argentinos que eran futbolistas del Atlético Bucaramanga que se quedaron aquí a vivir, ¿no? Que después pusieron restaurantes y inclusive uno de ellos, pues José Américo Montanini, que ya es el nombre que tiene el estadio. Entonces ese parque nació de un apoyo de la Embajada Argentina porque como había esta comunidad argentina, esos personajes que se quedaron en la ciudad, se les puso ahí entonces un prócer argentino y así nació ese parque. Ahora se adornó con palmas de diversos países, ¿no? Entonces la gente lo conoce como el Parque Las Palmas, aunque realmente su nombre es Parque José de San Martín. Entonces, en el libro se explica eso, aparte que San Martín pues, nos habla de esa historia precisamente de cómo se creó ese parque, nos habla de su historia personal, cómo él intervino en lo que fue la liberación de América, pues, en la parte de Mar de Plata, y Bolívar en la parte de la Nueva Granada, y cómo entre los dos fueron, digamos, a liberar el Perú. Entonces, esa historia se narra completica allí. Hablamos del parque, de los nombres, de la historia, por qué se creó, y hablamos del prócer como tal y su vínculo con Bolívar, ¿no? Entonces, la riqueza del libro es eso, que combinamos todo eso, de manera que tenemos un panorama completo tanto del parque como el prócer de su historia. El ingeniero Carlos Rueda Rojas, autor de 2 obras, Guía Turística Bucaramanga 400 años y su más reciente, Conversaciones Imaginarias en la Ciudad de los Parques, nos acompaña hoy en el set del Magazine de Noche. Tengo entendido que esta obra está recientemente publicada, ¿no? Y que viene precisamente presentándolas en diferentes conversatorios, en ya lo que se ha vuelto una institución, Casa del Libro Total. Tuve la oportunidad de hablar con su gerente, el doctor Daniel Navas, de origen piedecuestano, familia Navas, y que lógicamente viene emprendiendo y viene dando esa oportunidad de las actividades culturales, de las actividades literarias, musicales, en fin, todos los aspectos. Pues viene en ese proceso usted presentando y tertuleando con base a esta obra. Sí, la Casa del Libro Total pues tiene una programación ya definida en junio, julio, y ahí se va a presentar también, ¿no? Todavía no la he presentado allí. Ahorita el 10 de junio sí va a haber una presentación en la semana aniversario de la Sociedad de Mejoras Públicas, que es un evento que se va a hacer allí en la Concha Acústica de Bucaramanga. Y así pues buscaré otros escenarios. La idea es que en diversos sitios, por ejemplo la Alianza Francesa, donde yo anteriormente presenté el primer libro, y en
por ejemplo, en Girón, la Casa Mantí Los Ríos. Ya estuve en Piedecuesta, en la Casa de la Cultura, semana pasada. Y la idea es, digamos, irlo divulgando en diversos escenarios, que la gente vaya conociendo la obra y entonces ya ponerle a las librerías. Pero es que el libro me lo entregaron la semana pasada, ¿no? Estaba muy reciente, entonces todavía, digamos, no está en las librerías, digamos, todavía pues lo pueden adquirir conmigo o próximamente en las librerías. Como la guía turística de Bucaramanga, por ejemplo, está en la librería Profitécnicas, está en el Museo Casa de Bolívar, en el Museo de Arte Contemporáneo, y se vende, y también en Cabecera Cuarta Etapa hay una tienda que vende accesorios, hamacas, mochilas, artesanías auténticas colombianas, artículos turísticos. Allí también se vende este libro, y ahí también están los 2 libros allí, por ejemplo, ¿no? Y próximamente pues habrá más sitios para La que la gente lo pueda presentación, adquirir. pasta dura, con una guía, Sí. en fin, hablemos de las especificaciones. Sí, yo esta vez lo puse en pasta dura porque este es un libro para uno conservar, para uno guardar, y esto pues protege más, ¿no? Es un libro pues que es más apto, digamos, para que no se deteriore, un poco, digamos, más resistente que los otros, y por eso pues permite que sea un libro de consulta, que uno lo tenga y que lo va a mantener, porque es la historia de la ciudad no contada de esta manera. La historia que muchos no conocen. Uno puede ir a buscar cada tema en internet, pero es que ya yo me tomé el trabajo y lo puse aquí, y lo puse de una manera agradable, ¿no?, de leer. Entonces, por eso es un libro, sí, tiene 201 páginas, ¿okay? Tiene un prólogo acá que hizo, lo conoce, de Diego Sáenz. Diego Sáenz, ¿Okay? promotor Muy bonito. también de la historia. Exactamente, página de historia de Bucaramanga. Entonces, es un libro que lo hice, digamos, pensando pues que la gente lo disfrute, lo lea, y que está hecho en toda una calidad, digamos, de pasta dura que lo hace más durable, ¿no? A ver, ese personaje imaginario que usted crea, como es Charlie, pues hizo el recorrido de los 18 sitios. Él no sacó de la obra, sigue, está vivo, como se dice. Sí, exacto, no murió, está ahí. Tal vez en unos años aparezca con otro cuento, ¿no? Vamos a ver, ¿no? El libro también se presta, pues, que de aquí podamos sacar como otro tipo de cosas, ¿no? Quizá una obra de teatro donde está una persona y aparezcan conversando las estatuas, ¿no? Te presta para eso, ¿no? Profundizar, digamos, hacer de aquí sacar otro tipo de cosas, ¿no? Sí, está en prosa, ¿no? Está... Sí, que esto no es poesía, nada, esto es una narrativa, está fácil de leer, con un tamaño de letra 12, calibre, que es también agradable, suficiente para que la gente lo pueda leer sin mucho problema. El papel es papel ecológico también, porque un papel blanco, digamos, que resalta, pega, no facilita mucho la lectura. Este tipo de papel pues es más agradable, más fácil de leer. Y tiene imágenes de apoyo, sí, como decía, de lugares, se comparan cosas, lugares, digamos, como es en Europa, algún lugar comparado con Nueva Bucaramanga, ocurre eso, por ejemplo, o imágenes que fueron creadas con inteligencia artificial para ilustrar, por ejemplo, algo, una idea que está definiendo un personaje, los que están aquí imaginariamente entrevistados. A ver, cuando hablamos ese turismo individual o colectivo, ¿no? Es decir, que alguien que quiera convertirse también en Charlie, hacer ese recorrido, comenzar por la Casa del Diablo. Claro. Es decir, es un recorrido imaginario que lo hizo Charlie Sí. en su personaje creado imaginariamente, pero que también se puede hacer cualquiera de nosotros con un grupo Claro. de trabajo, qué sé Es yo. que, le cuento una cosa, uno de los recorridos que está haciendo el Instituto de Cultura y Turismo por la parte de cabecera, comienza en el Parque Turbay, luego va al Parque Solón Wilches, al Parque Las Palmas, al Parque San Pío, al Parque Los Serrapios. Ese recorrido lo han hecho, y hay un historiador allí, José Luis Hernández. Él conoció el libro, yo me hice amigo de él, y él fue el que me dijo, mire, porque yo no había incluido a Solón Wilches ahí, porque ahí no había estatua. Entonces él me dijo, mire, nosotros hacemos el recorrido, pero usted no metió ese Parque Solón Wilches. Yo dije, es que ahí no hay estatua. Yo, bueno, pues voy a ver cómo hace para meterlo. Entonces, ahí fue donde intervino en el libro, aprovechando la presencia en el primer capítulo
del mago Don Jesús, pues apareció allí y pudo entonces Charlie conversar con Solón Wilshire, no como estatua, sino que estaba ahí al lado. Darle vida también a un personaje de la Exactamente. historia, ¿no? Para Sí, poder hablar del parque del personaje, porque hay esas, no había, pero hay esas de esa manera, características sí. también de algunos Sí. escenarios, ¿no? Plazoletas o parques que no tienen el personaje, pero tienen un nombre, pero Claro. alrededor se le puede dar vida porque alguien de esa historia Exactamente. tuvo que ver precisamente con el desarrollo, no tanto del nombre, sino del sitio, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, cuando se habla la conversación de Charlie con Simón Bolívar, él hace mención a que Simón Bolívar es uno de los personajes no religiosos que en el mundo tiene más plazas públicas y estatuas en todo el mundo. Hay en España, en todos los países latinoamericanos, hasta en el Cairo hay plazas y hay estatuas de Bolívar. Entonces, es la relevancia del personaje, que en el caso de Bucaramanga es más importante porque es que en Bucaramanga está una de las 3 casas de Bolívar que hay en el país. La primera es la que está en Bogotá, que esa sí fue propiedad de Bolívar realmente. Después está la quinta San Pedro Alejandrino, donde murió Bolívar. Y la tercera es la que tenemos en Bucaramanga, donde estuvo en el 1828 durante 70 días como presidente de la Gran Colombia. O sea, es un evento trascendental por el personaje y por lo que sucedió aquí en esa época. Pues eso es lo que del Bolívar de aquí, la conversación se dirige mucho a eso, su permanencia en la ciudad, porque es lo que nos toca y lo que nos hace interesante ese personaje, porque está sentado en esa estatua en el Parque Bolívar. Fue un recorrido que hizo usted también de consulta, ¿no? Sí, El claro. tenerlo allá como lo tenemos acá físicamente, es un recorrido también, Sí, claro. no tanto imaginario, sino de consulta No. física, ¿no? De escudriñar allá. Claro. Porque la historia es precisa, ¿no? Si bien es cierto que Sí. desconocemos y nos toca acudir a archivos, pues también es parte de esa labor, de ese proceso para tener ya una obra concretamente acá como la que tenemos en este caso. Esa es la historia. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Antonio Ricaurte, pues está la estatua allá frente al batallón Ricaurte. Pues es un personaje neogranadino, o sea, colombiano, pero que su vida histórica pues tuvo lugar en Venezuela, allá en la hacienda San Mateo, cuando voló el polvorín. Bueno, yo viví en Venezuela y estuve allá en la hacienda San Mateo. Entonces, también conozco esa historia de ese proceso en Venezuela y la pongo aquí. Entonces, eso me da, digamos, más elementos para poder escribir y hablar de cosas que quizá aquí no se conocen, pero que están allí, pero están en el otro lado. Y esto requiere pues apoyo, la parte fotográfica, Sí. lo que es la edición, lo que es la corrección, es decir, es todo un equipo también y lógicamente, así como lo decíamos, de consulta, escudriñar la historia, pues requiere eso, para llegar a tenerlo así como lo tenemos. Sí, eso me tomó bastante como un año. Realmente yo lo empecé simultáneamente con el primer libro, Guía Turística, pero yo dije, bueno, pero es que yo no voy a sacar 2 libros a la vez cuando nunca he sacado ningún libro, porque el que asa 2 conejos se le va a quemar uno por lo menos. Entonces, no, vamos a sacar primero la Guía Turística, que tenía también el hecho de que la ciudad iba a cumplir los 400 años en el 2022, y después que ya se haya consolidado y también me conozcan a mí ya en sus sitios como escritor, como algo que divulga la ciudad, pues ya podemos sacar el segundo libro. Y eso me llevó pues a irlo perfeccionando, ¿no? Porque inicialmente este libro, cuando empecé a hacerlo, tenía 100 páginas, aquí salió más de 200. Fue creciendo porque uno siente como que el libro le va pidiendo cosas a uno y va viendo unos detallitos que le puede agregar a un prócer, a un lugar. Y así va poco a poco construyendo, si uno lo corrige 1000 y más veces, hasta que llegue algo y diga, bueno, ya este libro está bastante bien, ya lo puedo soltar al mercado porque ya me siento satisfecho que la forma como está estructurado me gusta a mí, y si me gusta a mí, pues le debe gustar a los demás. Es ese proceso. Y esto da pie precisamente para lo que decíamos anteriormente, ¿no? De que cuando hacemos todo este proceso, pues lógicamente va de la mano hacia, así como hablamos en la pintura, para una exposición de unos artistas, pues lógicamente que haya un público, el intérprete musical que haya un público, y estas obras, pues que hayan los lectores, es decir, va de la mano a motivar la lectura. Afortunadamente, por hablar de Hernán Darío Castillo, que viene promoviendo en las unidades tecnológicas, la UIS tengo entendido que también está creando un grupo de lectores, se está despertando, como se dice, ese amor por el querer leer.
porque si no, estas obras quedarían en las bibliotecas y no es la idea. Entonces, afortunadamente vemos que en el área metropolitana se está despertando. Tuve la oportunidad de hablar con Oliverio Solano en días pasados, se viene creando también el grupo de lectores de los colegios, de la misma Casa de la Cultura, en la Casa Custodio García Rovira también, en Piedecuesta también. Es decir, se está motivando para eso, para que el objeto final, a donde llega, que es el lector, pues disfrute, porque ustedes que escriben, que plasman una obra, pero si no hay los lectores se queda en eso, en la obra acá, ¿no? Exacto. La Es idea otra de las es que, tareas que hay que motivar cuando hablamos de la literatura, cuando hablamos de la poesía, de la crónica, cuando hablamos de todo lo que es la forma en la cual se plasman estas obras. sí, es dejar un legado, algo que la gente pues se apropie de ese conocimiento, que lo disfrute, y como está fácil de leer, como es un ladrillo, no es algo pesado, pues entonces es bastante más fácil que sea absorbido por público de todas las edades, ¿no? Desde niños hasta adultos mayores. ¿Dónde podemos conseguir esta obra, Conversaciones Imaginarias en la ciudad de los parques, lo que cuentan las estatuas? Bueno, ahorita todavía no está en las librerías, ahorita en este momento está en Artesanías Auténticas Colombianas, que es un lugar que está en Bucaramanga, en el Centro Comercial Cabecera, cuarta etapa, en la planta baja. Ahí es donde se venden hamacas, mochilas, artículos para turistas, ahí está a la venta. Pero próximamente va a estar también en las librerías Profitécnica, en el Museo Casa de Bolívar, donde ya se está vendiendo el otro libro. Pero digamos, la otra manera es que yo se lo puedo facilitar. Me contactan al teléfono 311-837-9720 por el WhatsApp y bueno, ponemos de acuerdo para yo entregarles el libro. ¿Cómo es el número? Repítelo. 311-837-9720. Y en la parte digital, en la parte virtual, podemos encontrar referente al autor Carlos Rueda Rojas y, en fin, todo lo pertinente. No, digamos ¿Cómo consultamos en la parte digital, en la parte virtual? No está todavía mucho. Está en proceso. Sí, sí. Entonces, digamos que en las redes sociales está Rueda R. Carlos, que bueno, está allí en la primera página, ¿no? Donde podamos hablar. En Facebook, Carlos Rueda R. Y en Instagram, @Rueda R. Carlos, ¿no? Pero como le digo, próximamente va a estar ya en estas librerías, estos sitios, no va a tardar mucho, pero ya la próxima semana tenerlo allí. Y bueno, a medida que vaya haciendo las exposiciones en otros lugares, la Casa del Libro Total, la Alianza Francesa, esta es la semana de la Sociedad de Mejoras Públicas, pues en esos sitios lo voy a estar vendiendo y se irá difundiendo en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, la Casa Bolívar, Museo Casa Bolívar, ahí se está vendiendo la guía turística y ahí también te va a adquirir esto, ¿no? Es cuestión de que la próxima semana yo lo lleve allá y allá va a estar disponible, ¿no? Pues, ingeniero Carlos Rueda Rojas, a usted precisamente con estas dos obras, Guía Turística Bucaramanga 400 años, y de igual manera esta que está recientemente publicada, Conversaciones Imaginarias en la ciudad de los parques, lo que cuentan las estatuas. Pues estaremos prestos precisamente y que lógicamente ávidos de quienes a través de este medio del Magazine de Noche y a través a la distancia, quienes están en las redes sociales a la distancia, pues lógicamente también atentos de lo que es la historia, de lo que es la mezcla, precisamente articulando y con esas palabras que tienen mucho que ver la historia con el turismo, que va de la mano, llámese el turismo urbano, el turismo ecológico, el turismo popular, el turismo de todas sus expresiones, como lo es, pero que va de la mano con parte o con un gran porcentaje de lo que es nuestra historia. Pues, ingeniero, muy formal el que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. Bueno, muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Estuve acá muy a gusto y me gusta mucho ese apoyo que le está dando a las personas que estamos escribiendo sobre temas de Bucaramanga, temas de turismo, porque se trata de eso, que la gente empiece a conocer más su región, ¿no? Contactarse más con sus orígenes. Es la forma de resaltar en medio de estas vicisitudes. Tenemos cosas buenas por mostrar
a quienes también hacen patria, aparte de estos rifirrafes, en gobierno nacional, departamental y local, en fin, cosas de nuestra historia, cosas del turismo, cosas de generar empleo, cosas de también a través de la cadena productiva, lo que aporta precisamente la historia y el turismo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les agradece a ustedes que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. De igual forma, a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias, en fin, todo lo pertinente referente a los personajes, a los temas que nos acompañan acá. De igual manera, a quienes hacen posible a través de los sistemas de televisión de los diferentes municipios, de diferentes provincias, que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel, la misma que se origina desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Los invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.